La motosierra está con todo. Por un lado, tenemos las marchas en el Congreso y de ahí a Plaza de Mayo, que a partir de esta hora anunciaron piqueteros, mientras se va a estar tratando el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Vamos a ver qué pasa, si el gobierno tiene los votos, no tiene los votos, para evitar los 2/3 y que de esta manera el Congreso insista con una pequeñísima modificación en lo que sería la actualización de las jubilaciones y que, según el presidente, descalabraría el ejercicio fiscal de la nación. Por otro lado, también motosierra para los trabajadores. Empieza a regir la falta de subsidio o la eliminación del subsidio al transporte, que se aplica principalmente a los que se mudan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires todos los días para trabajar. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, gracias a que le empezaron a pagar la coparticipación, no porque del gobierno sean buenos, sino porque en definitiva así lo dispuso la Corte Suprema, tendría los recursos, entonces seguiría subvencionando lo que corresponde a las tarifas de los colectivos que transitan en la ciudad exclusivamente. El problema está justamente con todos los que se mueven de provincia a capital y viceversa, que en los distintos tramos en los que justamente cuando era el segundo viaje, el tercer viaje, que iban teniendo cada vez más subsidio, se pierde, digamos, ese beneficio y esto golpea directamente el bolsillo de los trabajadores, porque si estabas gastando entre 500 y 1.000 pesos por día para, digamos, o en realidad por viaje, todo eso se te va no a duplicar, porque siempre el primer viaje no tenía subsidio, pero sí los siguientes tenían un subsidio que aumentaba progresivamente. Entonces, bueno, se va a sentir un golpe directo e inmediato en el bolsillo de muchísimos trabajadores. Y Aerolíneas anunció que fueron muy efectivos los retiros voluntarios que propusieron a los trabajadores. Hay 1.500 trabajadores menos en Aerolíneas Argentinas. Esto, por supuesto, es un logro para el actual gobierno que, por otro lado, se conoció el DNU que limita la ley de acceso a la información. Recordemos que hace muy poquito salió un informe del periodista Hugo Alconada Amón de La Nación, en el cual daba a conocer una cantidad importantísima de dinero que cobró el actual presidente durante la gestión del gobernador Daniel Scioli por facturas que, bueno, en principio eran bastante dudosas. La respuesta del gobierno, obviamente a los periodistas ensobrados que lo cuestionan, es limitar el acceso a la información. Y acá tenemos una columna de Joaquín Morales Solá que realmente es muy clara respecto de el retroceso que implica en la libertad de prensa, ¿sí? Vaya la paradoja. Como dice el refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Durante el gobierno libertario se restringe la libertad de prensa. ¿Qué es lo que plantea este DNU que reglamenta la ley de acceso a la información? Primero que nada, una cuestión respecto de lo que considera información pública y privada. Entonces, todo lo que en definitiva tenga que ver con algún privado ya no sería información pública. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, justamente lo que investigó Alconada Amón, porque en definitiva las facturas de un privado, por más que sean millonarias y sin ninguna contraprestación al Estado, bueno, ya no serían información pública. Si quien debe informar considerara que no hay buena fe en el pedido, entonces tampoco tendría el deber de informar. Entonces cualquier organismo al que
un periodista o alguien de la oposición, sea quien sea, porque recordemos que acá un día estás arriba, otro día estás abajo, entonces un día sos oficialismo, otro día sos oposición. Entonces, si consideran que no hay buena fe en el pedido de información, tampoco tendrían el deber de informar. Esto es desopilante. Ya parecemos Maduro adelantando la Navidad al 1 de octubre, ¿no? Bueno, sí, adelantamos la Navidad. Jesús nace el 1 de octubre por decreto. Buenísimo. Y por otro lado, lo que se considera información reservada. Bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia, defensa, etcétera, etcétera, también sería información reservada y no se podría publicar. Bueno, la verdad es que es ponerle un candado a la información pública o al acceso a la información pública que además también lo va a poner en una situación muy compleja en su relación con el PRO y con Mauricio Macri, con quien busca desesperadamente aliarse el presidente, porque fue justamente el gobierno de Macri el que de alguna manera propició e impulsó todo lo que es la ley y el acceso a la información pública bajo ese lema que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio, que no tenían nada que esconder. Digo, después, que fuera cierto o no, es otra cosa, pero la realidad es que el acceso a la información pública y el acceso y la transparencia en el Estado hoy están claramente en retroceso. La libertad avanza y el acceso a la información retrocede.